Bueno, pues ya está con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García, que en este mes del testamento, pues tenemos que hablar del tema para que todos sean conscientes de la importancia de este documento y que todos, por favor, lo hagamos, todos. Ya habló cómo se hace el testamento, cómo es que se pide un testamento, quién es el que tiene que hacer el testamento. Y bueno, pues ahora vamos a más detalles de este documento, que es simplemente la certeza de que vamos a heredar soluciones y no problemas, ¿no, Angelito? Hola, Carlitos, muy buen ¿Cómo día. estás? Buen día. Efectivamente, continuando con el tema, mes del testamento, y de aquí a diciembre vamos a ir desmenuzando muchas cosas y muchos detalles importantes, porque el programa abarca de septiembre a diciembre, pero septiembre vamos a darle más énfasis a esta parte del testamento. A ver. Y continuando bajo la misma tesitura, les diré que el testamento es una manera de disponer los bienes para después de su muerte. Quedó perfectamente claro. Tiene que ser de manera libre, voluntaria, sin ninguna coacción. Y ninguna coacción me refiero ni física ni moral de ningún tipo. Por tal motivo, el testamento tiene que ser con absoluta libertad para disponer de ellos. ¿Qué documentos son los necesarios? Ya los mencionamos: identificación, acta de nacimiento, SUCUR, RFC, comprobante de domicilio, acta de matrimonio si es casado, etcétera, dependiendo de cada caso. Pero en términos generales, esos son los documentos. Ahora, ya los tengo los documentos, ya llegó la persona y ya me dijo qué es lo que quiere hacer. Entonces, desde el punto de vista legal, yo voy a armar exactamente ese rompecabezas que el Señor me está diciendo y cómo va a heredar sus bienes. Y aquí en esto de la herencia intervienen varias figuras desde el punto de vista jurídico y varios tipos de testamentos. Un testamento a título universal significa que hereda una universalidad de sus bienes sin decir qué, a quién, y estamos abarcando un testamento público abierto a título universal, es decir, que comprende todos sus bienes sin especificar qué bienes son los que tiene, los que demuestre el heredero al momento de su fallecimiento. Otro tipo de testamento podría ser a título particular, y ahí entramos ya a legatarios. Y hay dos palabras importantes que determinan quién hereda. Uno es heredero y otro es un legatario. El legatario es aquella persona que adquiere a título particular los bienes que está heredando el testador. Y entonces ya tenemos la figura del heredero y la figura del legatario. Ya dijimos que el testamento puede ser a título universal o a título particular. Ya dijimos que al legatario también se le pueden imponer ciertas condiciones y ciertas obligaciones al heredero y al mismo legatario que cumpla con otras condiciones que le está estableciendo el testador. ¿Qué otras personas intervienen? El albacea. ¿Qué otras personas? Herederos sustitutos. Porque se puede ampliar y se puede mencionar no solamente los herederos. Y voy a poner un ejemplo clásico que se hace. El esposo deja como única y universal heredera a su esposa y a falta de su esposa a sus 2 o 3 o 4 hijos por partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que si en un viaje, por ejemplo, salen los dos y fallecen los dos, ¿quién va a heredar si la esposa es la única heredera del esposo? Nombró herederos sustitutos y dice, el esposo nombro como heredera a mi esposa y a falta de mi esposa a mis hijos, 1, 2 y 3 por partes iguales. Entonces tenemos otra figura que se llama herederos sustitutos. Si fallece antes la heredera principal, tenemos a los herederos sustitutos que heredan lo que heredaría la persona que en primer lugar está nombrada como heredera. Y al revés, la esposa nombra como único heredero al esposo. ¿Y qué pasa si el esposo llega a faltar simultáneamente o antes de que fallezca la testadora? Entonces los herederos sustitutos, al final del día, los beneficiarios son los hijos nombrados por ambos. Entonces, esa figura de herederos sustitutos también es aplicable para poder prolongar más allá la voluntad del testador, el solo decir, quiero que sea mi esposa, pero en segundo lugar, si no está ella, quiero que sean mis hijos. Y si no están en segundo lugar mis hijos, quiero que sean mis nietos, fulano y sutano. ¿Se puede heredar a una persona no nacida? También se puede heredar a una persona no nacida. Quiero que a mis nietos se les herede. ¿Cuáles? Pues cuando los tenga, si es que los tengo, ¿verdad?
¿Se puede? Es posible. Es decir, tú tienes a tu hijo está casado y dices, vengo a nombrar como heredero a mi hijo, pero a falta de mi hijo, al hijo que tenga él. Y entonces estás heredando a una persona que aún no ha nacido, tú no has fallecido, pero estás heredando a una persona que sí es posible que pueda llevar a cabo esa herencia. ¿Cuándo? Cuando justifique que ya no está la persona que hizo su testamento y que además justifica con los bienes que tiene. Entonces, todos estos detalles son los importantes para platicarlos con el testador. ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere hacer? Y desmembrar cada uno de ellos con las cláusulas que establece, que establezcan ellos. Ir primero, ¿a quién nombro como heredero? ¿A quién nombro como legatario? ¿A quién nombro como heredero sustituto? ¿A quién nombro como albacea? ¿A quién nombro como albacea sustituto? ¿Puedo nombrar 2 albaceas? Claro, porque tengo, ¿quién es el albacea? El albacea es la persona que va a representar a la sucesión de la persona que ya no está. Esa persona, ¿qué pasa cuando nombro un albacea y el albacea fallece? Ya no tengo albacea, entonces el heredero tiene la facultad de nombrar albacea. Por eso, para prever esas condiciones, a veces nombramos un albacea sustituto, porque a veces nombramos al albacea de mayor edad, de mayor respeto, a la persona más adulta, pero hoy generacionalmente pues no sabemos quién se va primero. Y si se va primero el albacea, pues resulta que me quedo sin albacea. No, entonces nombré un albacea sustituto. O nombro 2 albaceas para que actúen de manera simultánea y sucesiva. Porque quiero que los 2 lleven a cabo mi herencia perfectamente bien, como yo lo estoy definiendo. Y en esas condiciones surgen varios personajes dentro de un mismo testamento. Herederos, legatarios, herederos sustitutos, albacea sustituto, tutor, eso lo veremos en una siguiente entrega. ¿E interviene un tutor en un testamento? Claro. ¿Se puede heredar a un menor de edad? Claro que se puede heredar a un menor de edad. Sí, nada más que hay que nombrarles ahí un tutor dativo para esos efectos. Pero eso lo vamos a ver en una entrega posterior, siguiendo con el mismo tema de testamentos amplísimo, pero es precisamente para que las personas se enteren y acudan a llevar a cabo su testamento con la asesoría correcta, y creo que sería importante darles tranquilidad y seguridad a aquellas personas que elaboran este documento durante este tiempo. Y no solamente este tiempo, en todos los tiempos es importante tener ese documento. Muy bien. Carlitos. Muy bien, muy oportuno. Mes del testamento, hagan su testamento, por Dios. Y den seguridad y tranquilidad a su familia. Yo quisiera saber cuántas personas de las que nos oyen ya tienen su testamento, porque tampoco se necesita ser millonario o tener muchos bienes para pensar en un testamento, y tampoco necesitamos ser viejitos para hacer un testamento. El testamento se debe tener siempre a la mano, siempre hecho, ¿no? Así es, A totalmente. ver, hijo. Ahí está la pregunta. Usted que me está oyendo, ¿tiene ya hecho su testamento? Pónganme sí o no. Pero quiero recibir muchas llamadas. Ustedes, no se aguanten las ganas y díganme sí o no. Y vamos a ver una estadística de los radioescuchas de Así Sucede, de cómo estamos en cuanto a este documento que es básico. Mándeme un mensaje vía WhatsApp y dígame sí o no tiene testamento. Sí o no ya hizo su testamento. Y a ver cuántas personas de las que nos oyen ya están preparados para no heredar problemas. Y a ver cuántos están en la línea de dejar una bronca que pueda acabar con la familia. Angelito, muchas gracias. Carlitos, con muchísimo gusto para ti.